Este es el centro financiero de Quito. Aquí operan los principales bancos del país. Imponentes edificios los acogen. Diariamente se realizan transacciones de millones de dólares. Y precisamente en este lugar preguntamos a las personas si conocen de qué se trata el proyecto de Código Monetario que impulsa el actual gobierno. ¿Qué conoce usted del Código Monetario que se está tramitando en estos momentos en la Asamblea? Ni idea. Sencillamente, como son unas leyes modernas, estoy medio desvinculado de esa situación. De lo que sí conocen, o mejor dicho recuerdan, son las razones de la crisis bancaria que vivió nuestro país en la década de los 90. ¿Cuál es el recuerdo más fuerte que usted tiene de esa crisis? El más fuerte de eso es la plata que nos retuvieron. Que todos los dineros de los aportantes a los bancos se han ido llevando los propios bancarios y han quebrado. Crisis que se respaldó en leyes emitidas por los congresos de la época, lógicamente con el apoyo de gobiernos de derecha, conjuntamente con el poder económico. Entre las normativas se recuerdan dos. Está la ley de instituciones financieras, la ley de régimen monetario. El analista económico Fernando Buendía recuerda los nombres de quienes de una u otra forma participaron en la creación de estas leyes. La señora Ana Lucía Armijos, el propio economista de AGIC, Guillermo Lazo, Mauricio Pozo, Mauricio Yepes. Revisemos la participación de este grupo de personas. La Ley General de Instituciones Financieras, como la Ley de Régimen Monetario, fueron impulsadas por el gobierno de Sixto Durán Ballén, quien llegó a la presidencia en 1992, auspiciado por el Partido Unidad Republicana. Sin embargo, su formación política siempre estuvo ligada al Partido Social Cristiano, del cual fue su cofundador. Su vicepresidente y encargado del manejo económico fue Alberto Dajig, quien fue ministro de Finanzas en el gobierno de León Febres Cordero, y como segundo mandatario, impulsó en el legislativo la aprobación de estas leyes, que en definitiva arrinconaban al Estado y daban paso a la privatización. Ana Lucía Armijos es otro de los nombres que se vinculan a las leyes que beneficiaron a los bancos. Ella era la única mujer del equipo económico de Durán Ballén. Durante muchos años estuvo vinculada a gobiernos de derecha. Por ejemplo, en el Febres Corderismo fue gerente de división técnica del Banco Central. En la administración de Durán Ballén fue gerente del Banco Central y presidenta de la Junta Monetaria, organismo que se encargó de la aprobación de créditos subordinados como el que se entregó a Banco Continental en 1996. La relación de Armijos con la banca privada quedó en evidencia años después, pues durante el gobierno de Abdalá Bucaram fue presidente de la Asociación de Bancos Privados. Posteriormente regresó a la función pública en la presidencia de Yamil Maguad. Fue ministra de Finanzas. En este cargo fue responsable de medidas como el congelamiento de fondos y el feriado bancario. El proyecto del Código Monetario que se debate actualmente en la Asamblea Nacional, entre otras cosas, prohíbe futuros salvatajes bancarios. Paradójicamente hay quienes se oponen a estas salvaguardas que benefician a los depositantes. Un actor crítico de dicha normativa es Mauricio Pozo, también vinculado a los bancos privados. Este economista estuvo desde finales de los años 80 en el Banco Central, como director de la división técnica. Posterior a ello fue asesor de la Junta Monetaria hasta 1991. Entre 1993 y el 2000, es decir, durante la crisis bancaria, ocupó la vicepresidencia de Produbanco. En el gobierno de Lucio Gutiérrez se desempeñó como ministro de Economía. En este periodo participó en la firma del acuerdo de intención con el Fondo Monetario Internacional, organismo del cual años antes fue su funcionario. Otro crítico del proyecto es César Robarino, actual presidente de la Asociación de Bancos Privados. Fue ministro de Economía de Sixto Durán Ballén, en cuya administración se creó la Ley de Régimen Monetario, la cual permitió la circulación de divisas internacionales en el Ecuador y su libre transferencia al exterior. Robarino prefiere no referirse al tema. Se ha dicho que este proyecto, por ejemplo, va a derogar leyes neoliberales que dieron paso a la crisis bancaria que todos vivimos. Bueno, esa es una argumentación de tipo ideológico y político, y yo prefiero no meterme en las cuestiones ideológicas, ¿sí? Como vemos, la relación banca y poder político siempre han ido de la mano. Un claro ejemplo es el ex candidato presidencial Guillermo Lazo, quien en 1994 ejercía la presidencia ejecutiva del Banco de Guayaquil y a la vez era vocal en la Junta Monetaria en representación de los bancos privados. Para el exdiputado socialista Víctor Granda, esta designación tuvo conflicto de intereses. Ellos eran juez y parte, en definitiva, en el
el manejo del negocio financiero. Lasso, en el gobierno de Yamil Maguad, fue gobernador de la provincia del Guayas entre los años 1998 y 1999. El 17 de agosto de 1999 fue designado superministro de Economía. Renunció a su cargo 37 días después, por estar en desacuerdo con Maguad al no pagar 98 millones de dólares por concepto del vencimiento de la deuda externa de bonos Brady. Lasso aportó la suma de 500 millones de sucres a la campaña presidencial de Maguad, al igual que otros banqueros. Tras una pausa, Guillermo Lasso reapareció en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Se desempeñó como asesor económico y embajador itinerante con misiones específicas, como realizar contactos con el gobierno de Estados Unidos, así como con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros organismos. Granda recuerda que según investigaciones el Banco de Guayaquil se benefició de la crisis bancaria. Hicieron un negocio redondo con la negociación de los certificados de depósitos reprogramados. Captaban esos CDRs, los pagaban al 48, 40, tal vez en el mejor de los casos al 50%, y luego ellos los canjeaban al 100% en las instituciones del Estado, particularmente la Corporación Financiera Nacional. Otro ejemplo de la vinculación banca y política es Mauricio Yepes. Hasta 1989 fue parte de la unidad de la deuda externa. Entre 1997 y 1998 fue subgerente del Banco Central. En los gobiernos de Gustavo Noboa y en el de Lucio Gutiérrez fue presidente del Banco Central. Posteriormente, Yepes fue ministro de Economía de Gutiérrez. En este punto vale recordar que Lasso, junto a Mauricio Pozo y Mauricio Yepes, lograron la firma de la famosa carta de intención con el FMI. En esta ocasión, Gutiérrez, junto con los antes mencionados, se declaró el mejor amigo de Estados Unidos. Mauricio Yepes, desde el 2008, es vicepresidente regional del Banco de Guayaquil, la misma entidad financiera que por años fue manejada por Guillermo Lasso. Alex Llanos, Ecuador TV.